Hola, bueno, hoy es 9 de abril 2023. Sé que ustedes están en sus casas descansando en este día de Semana Santa, de resurrección, de mucha meditación. Espero pues que cojan baterías para continuar en sus proyectos, trabajo, estudio, etcétera. Pero pues hoy es un día muy importante que no puedo dejarlo pasar por alto. Por eso lo voy a hacer desde aquí, en mi apartamento. Un espaciecito y unos breves minutos para exponer una idea en relación con este tema, pues sobre todo las víctimas, digámoslo así, desde el enfoque criminológico, mirarlo pues como lo he venido haciendo en las diferentes sesiones y yo espero continuar con esa dinámica de revisar la escuela clásica y la escuela positiva, la incidencia que tuvo en nuestra legislación de derecho penal. Y por eso comencé por allá con 1890, Código Penal del 36, decreto del 80 y ahora pues la ley 599 del 2000. Código Penal. Ok, este espacio lo hago a fin de generar una reflexión. Eso es más bien como un documental. Entonces, permítanme en estos breves minutos para exponerles a ustedes y transmitirles una idea. Muchachos, ustedes que están terminando sus carreras de derecho, la idea es que continúen sus estudios en la medida posible. Y ojalá este mensaje que les estoy enviando es que lo hagan en criminología. Porque es que el estudio del derecho nos enfocamos desde diferentes puntos de vista. El derecho penal, procedimiento penal. Acá pues también hay diferentes áreas aparte de la ley pues 906 de 2004 que es el que rige el procedimiento penal en la justicia ordinaria, pero también hay la justicia penal militar y hay la infancia, código de infancia y de adolescencia. Temas que se deben manejar. Pero también, créanme, es importante que si usted va a dirigir sus estudios, ya sea en una especialización, en una maestría o un doctorado, pues por lo menos se vaya también al área de la criminología, porque es que desafortunadamente hemos ido como dejando, relegando ya el tema de la criminología y esto que les digo yo como criminólogo, porque además de ser abogado, egresado de la Universidad de Santiago de Cali en 1984, yo comencé a hacer criminología, eso fue lo primero que hice, mis 4 semestres, 2 años, que era lo que había en la Universidad de Santiago de Cali para la época que yo terminé. En la década del 90 arrancaron las especializaciones y los maestrías y después pude hacer entonces la especialización en Derecho Penal. Pero el Instituto de Criminología y Ciencias Penales es muy importante y si ustedes pueden, sea que aquí lo hagan en Colombia o se vayan, discúlpenme aquí el mapa de la bota itálica, Italia. Hay universidades como en Roma, la Universidad de la Sapienza, la Universidad también Complutense, Madrid. Pueden ustedes proyectarse a hacer o complementar sus estudios. ¿Y por qué? Porque quiero hacer énfasis de que la criminología es demasiadamente importante, recuperar ese espacio que se tenían en esa otrora, pero que todavía no pierde fuerza para lo que voy a explicar aquí. Pues bien, hoy lo hago como un homenaje. Es 9 de abril 2023. Está cumpliendo 75 años por la muerte, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y ahora me voy a referir a él porque pues, fue muy importante para esa época. Y también, pues hoy es el día de las víctimas del conflicto armado. Un asunto que no podemos
dejarlo en el olvido. Yo que soy de aquí de Cali, de mi Valle del Cauca, pues cuando ustedes tengan la oportunidad de conocer el municipio de Trujillo, allí está un monumento, ahí están las personas víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, entre otros. Pues obviamente estoy refiriéndome ahí muy puntualmente a Trujillo, pero eso fue un problema que hubo de 1988 a 1994 por el tema del narcotráfico, desapariciones forzadas, de homicidios, torturas. Se cuenta o se data de más o menos 342 víctimas y la impunidad, y por eso también la sanción por la Comisión Internacional de Derechos Humanos contra Colombia, porque a veces se dejan estos asuntos así a medias tintas. Entonces, miremos esto como un documental, una radiografía de, pues aquí voy a hablar de varios aspectos, pero créanme que esencialmente es ubicándome en el aspecto fundamental que ocupa la criminología como una ciencia. Y entonces, para arrancar, la criminología es una ciencia porque hace parte de las ciencias sociales, el estudio como la antropología o la sociología de los fenómenos sociales, el fenómeno de la conducta humana, del derecho. Allí entonces se ubica esa área tan importante como es la criminología. Esto pues tiene como propósito, primero que todo, establecer un objeto de estudio, un fenómeno social. Segundo, la metodología, si se va a seguir el método deductivo o inductivo. Tercero, si se plantear teorías frente a la solución del problema. Entonces ya de contera estoy diciendo que la criminología, pues hay que ubicarla hoy por hoy en nuestro país y a nivel mundial, porque el delito nunca va a dejar de existir. Por toda la vida habrá delito. Eso sí, imposible. Y entonces ahora vamos a ver aquí muy brevemente, muy rápidamente, le vamos a dar una vuelta a la página para mirar aspectos tan interesantes como son las escuelas, la escuela clásica, la escuela positiva. Después, al unísono también a la par, los alemanes con teoría del delito, y algo que surge es la victimología, porque aquí en ese aspecto tengo a tres referentes muy importantes que son Henry Ellenberger, criminólogo suizo-canadiense, psiquiatra, nació en 1905 y murió en 1993. Benjamin Mendelssohn, rumano, nació en 1900 y murió en 1998, criminólogo, considerado como el padre del estudio de la victimología, porque por allá en 1947, en una conferencia ante unos psiquiatras, utilizó el término victimología en lugar de criminología. También el alemán Hans von Henting, nacido en Alemania en 1887 y fallecido en 1974, criminólogo y jurista. Ellos dos considerados como los pioneros frente al estudio de la victimología, porque ahora me voy a referir a eso debido a lo que ya he comenzado a revisar con la escuela clásica y con la escuela positiva. Miren, es que Jorge Eliezer Gaitán, comienzo con este dato que es muy importante. Jorge Eliezer Gaitán es abogado o estudió en la Universidad Nacional. Estuvo haciendo
sus estudios en jurisprudencia en la Universidad de Roma para 1927. Con la ayuda de su hermano Manuel José, permitió que fuera a estudiar a Roma, complementar sus estudios y se graduó con honores, le dije. Porque es que una cosa es graduarse uno en tesis cum laude, magna cum laude y summa cum laude. Pero resulta que Jorge Eliezer Gaitán se graduó con honores magna cum laude, que es un puntaje entre 90 y 95. Summa cum laude ya es de 95 a 100, pero Jorge Eliezer Gaitán se graduó con honores y recibió el premio de Enrico Ferri. Por esa época, el maestro Enrico Ferri era profesor de la Universidad de Roma, considerado con Lombroso César, también con Rafael Garófalo, considerados pues los padres de la escuela positiva. Un dato muy interesante que tenemos que resaltar de Jorge Eliezer Gaitán. Lamentablemente murió hace 75 años víctima de una persona, un sujeto que lo asesinó, y ahí consideramos que Colombia se parte de la historia sobre la época considerada como el nacimiento de la época de la violencia. Entonces, en 1948, para esa fecha, hoy hace 75 años, Jorge Eliezer Gaitán tenía 45 años escasamente. La noche anterior defendió a un teniente que estaba sindicado de la muerte de un periodista. Lo defendió y esa misma noche, para las horas de la madrugada del 9 de abril, lo absolvieron. Jorge Eliezer Gaitán fue una persona que estudió, bebió en esas fuentes de la escuela positiva, ese pensamiento de la escuela positiva muy importantes trasladados para nuestra legislación penal de 1936, porque en Roma se aprobó el código conocido como el Código Rocco, de Alfredo Rocco, que era el ministro de Justicia de allá de Italia, para 1931. Es decir, ese pensamiento positivo influyó para cuando los del Código Redactor en Colombia se tuvieran como pilares la escuela positiva para el Código Penal del 1936. Resulta de que Jorge Eliezer Gaitán, pues todos sabemos, un líder, un caudillo, pensamiento liberal socialista, pero en defensa penal era una persona extraordinariamente elocuente, jurista, porque él siguió los pasos del dictador Benito Mussolini, quien en ese momento estaba frente en el poder como fascista, gobierno fascista en Italia, pero frente al discurso, a cómo se veía ese señor dando esos discursos en la palestra pública, y de allí entonces su elocuencia frente a la retórica y sus intervenciones en las audiencias públicas de esa época, y hasta no hace mucho, por lo menos antes de entrar ahora el Código de Procedimiento Penal nuestro, la Ley 906 de 2004. Una situación que nos cambió, y más ahora a partir de la época de la pandemia, desde el 2020, que nos puso patas arriba, digo yo, excúseme la expresión, el tema de las audiencias públicas presenciales. Ok, entonces, vamos por partes, piano piano, como dicen los italianos. Pues bien, Francesco Carrara, considerado pues como el padre de la escuela clásica, nace en Lucca en 1805 y muere en 1888. Carrara, ese pensamiento, porque hubo unos primeros principios traídos del Marqués de Beccaria,
que era nacido en Milán, pero que influyó mucho en ese pensamiento de la Revolución Francesa, 1789, del iluminismo, pero traído entonces por parte de, conocemos de César Beccaria, que su obra de los delitos y de las penas, atacando el tema de la pena de muerte, sobre todo, que en ese entonces muy en boga, un sistema penitenciario que obviamente no se daban las garantías a los reos, a los procesados. Ese pensamiento entonces de Carrara, el principio de la proporcionalidad de las penas, por lo que cometa, la creación o el concepto de delito como un ente jurídico, solamente el daño que se cause, ese daño a la sociedad, que debe entonces esa persona entrar a responder bajo el principio de las penas, de la proporcionalidad de las penas, que debe recibir una sanción de acuerdo pues a ese delito cometido, de esa gravedad del delito. A mayor gravedad pues mayor sanción. Hoy por hoy pues tenemos ese mismo principio, pero obviamente que lo hemos visto muy recientemente en decisiones como por ejemplo los delitos de carácter sexual, por tratar de imponer cadenas de pena de perpetua, pero que nuestra legislación, pues como está actualmente, permite sanciones hasta 60 años, pues diríamos que allí está como una pena, un concepto de pena para un delito muy grave, proporcional a ese delito causado o cometido. Entonces allí se sientan esas bases y todavía en nuestra legislación, por supuesto, pues el libre albedrío, la persona que comete un hecho es porque tiene plena conciencia de que cometer ese daño social pues debe ser sancionado penalmente. Pero miren, la escuela clásica es llamada escuela clásica por Enrico Ferri. No es que para que haya una escuela es cuando se establece un instituto en el que se sientan varias personas a tratar un pensamiento. Pues eso no existía, porque César Lombroso consideraba aisladamente como de la escuela clásica, pues era un profesor, era un abogado litigante de su época, que trabajó entre Lucca, Universidad de Pisa, en esta zona de la Toscana, donde de Italia, que se ubica Lucca y Pisa, era que entonces el maestro Francesco Carrara pues estaba ubicado pues en esa geografía de Italia. Entonces ya después aparece César Lombroso, naciendo en Verona en 1835. Verona es una región del Veneto, cerca a Venecia. Les dije que Verona pues es donde está, pues los que pueden y han ido, encuentran la casa de Romeo y Julieta, de la gran novela de William Shakespeare. Verona, pues ahí nace César Lombroso, era antropólogo, médico, psiquiatra, criminólogo. El pensamiento de él pues era que había que estudiar ya no el ente jurídico en sí, mediante el sistema deductivo que de lo general se llega a lo particular, ¿no? Había que llegar entonces era a estudiar ese delincuente, pero entonces como era antropólogo, pues ahí diríamos que todavía no hablamos de criminología, era un antropólogo y por eso entonces sus estudios empíricamente se dirigieron a una población de reos y personas con algunas disfunciones antropológicas, y de allí entonces se da una tipología: el delincuente nato, el delincuente loco, el delincuente pasional, y esa tipología, esa antropología
decía pues que según César Lombroso, de ese pensamiento era que había que estudiar entonces al delincuente. Enrico Ferri, por lo tanto, se aparta de eso y dice no. Enrico Ferri nace en San Benedetto Po. San Benedetto Po es en la región de la Lombardía de Italia, al norte de Italia. Está Milán, una ciudad muy importante, y al lado, cerca de allí, está San Benedetto Po, que es donde nació Enrico Ferri y muere en Roma. Enrico Ferri se mueve por varias partes porque pues también bebe, en ese momento bebe de diferentes fuentes. Él era sociólogo, pues considera que hay que revisar no la antropología sino la sociología. Como sociólogo dice los fenómenos que ocasionan el delito, el delincuente es llevado por fenómenos sociales, es decir, por temas que tienen que ver no de carácter endógeno sino exógeno, es decir, el clima, el medio ambiente, el tema de las 4 estaciones que se dan allá, el tema del alcoholismo, etcétera, etcétera, fenómenos sociales que inciden en la generación del delito. Mientras que Rafael Garofalo, que era jurista, que nació en Nápoles en 1851 y murió allí mismo en 1934, dice un momento, es que esto no es de antropología, esto puede ser antropología, puede ser sociología, pero hay que ubicarlo en los 3 conceptos para establecer el estudio del delito. Y entonces ya por primera vez se acuña el término criminología por parte de Rafael Garofalo, quien escribe un libro así titulado Criminología. Entonces ahí está una escuela positiva y el pensamiento enfocado era a la etiología del delito y la prevención del delito. Algunos de estos, como Garofalo, pues consideran que la pena de muerte era necesaria. Además estaban en un gobierno fascista, autoritario, que era muy común o afín con esas ideas del positivismo, y en ese caso, pues Rafael Garofalo decía que el delincuente que no se podía resocializar es como cuando usted le da apendicitis, que hay que extirparlo, porque si no se muere usted. Entonces la sociedad, en defensa social, la defensa social es que ya no tenemos el principio de penas y de proporcionalidad de penas, sino que a esa persona había que tratarlo como un enfermo, y como tal entonces la solución al problema era en defensa de la social, y por lo tanto darle ese tratamiento en esas condiciones. Estas ideas del positivismo, del peligrosismo, hubo traslado de ellas para el Código Penal del 36, tuvieron su incidencia y todavía hay rezagos todavía en cierta forma, porque es decir, por ejemplo, hoy en día que la persona es reincidente, que porque tiene antecedentes penales. Resulta que la Constitución Política dice que a la persona hay que procesarla o juzgarla es por lo que hizo, no por lo que es, ¿no? Entonces, esencialmente nuestra Constitución Política habla de el acto, o sea, se juzgará a la persona por aquello que cometió, no por lo que haya sido. Ese peligrosismo de que si ha sido reincidente, pues de pronto lo tienen en cuenta para restarle beneficios por X o Y razón, pero que no debe considerarse, porque pues si la pena o la función de la pena es de la rehabilitación, diríamos que entonces la persona puede reintegrarse a la sociedad y no verlo con ese concepto peligrosista. Es decir, allí eso sí tuvo su incidencia en nuestra legislación procesal del Código del 36. Rezagos que duraron hasta ya cuando el decreto 100 de 1980, ese es nuestro antecesor, código que antecede a la ley 599 del año 2000. Llevamos 23 años así,
con ese código penal y el código de procedimiento penal también, la ley 906 de 2004, que ya va el otro año cumple 2 décadas, 20 años. Por ese entonces Alfredo Rocco era ministro de Justicia, un jurista de Nápoles, nacido en 1875 y murió en Roma en 1935, junto con su hermano Arturo Rocco, otro jurista muy importante también, nacido en Nápoles en 1876 y murió en 1942. Pero el código de Rocco, que ha tenido, vigente en Italia, que ha tenido de pronto algunas modificaciones, pero que esa incidencia que tuvo entonces al traerlas de allá de Italia, y uno de ellos pues fue Jorge Eliezer Gaitán, quien tuvo la oportunidad de estudiar en jurisprudencia en la Universidad de Roma, hacer sus estudios complementarios al pregrado como abogado egresado de la Universidad Nacional. Ya después sabemos que Jorge Eliezer Gaitán fue, además de un excelente abogado, era también un excelente jurista. Bueno, pero el asunto que, pasando entonces o dejando allí escuela clásica y escuela positiva, se habla de la triobjetivo. El tres objetivos son, una cosa es el tema del delito, teoría del delito, y allí sí entonces entran los alemanes. Los alemanes, pues tenemos, aquí no los tengo, pero ustedes saben, el esquema clásico, esquema neoclásico y el finalismo. El padre del esquema clásico, Franz von Liszt; el neoclásico, Edmundo Mesger. Y ahí entonces se habla, según Edmundo Mesger, la triformación del delito: típico, antijurídico y culpable, como está hoy en día. La conducta punible es típica, antijurídica y culpable. Usted puede hacer estudios, si quiere, sobre teoría del delito exclusivamente, y tendría que entonces irse a revisar a Alemania, beber de esas fuentes del esquema clásico de Franz von Liszt, del neoclásico del Edmundo Mesger y otros grandes pensadores allí, que por el tiempo no me da para citarlos a todos, y Hans Belzel, que es el padre del finalismo. También, ustedes saben, la incidencia que tuvieron los alemanes entonces, y que tienen todavía, hoy, al día de hoy. Por decir un ejemplo, está Klaus Rosing, que ustedes han escuchado hablar, el maestro Rosing, que anda por los 90 y piola de años ya, todavía existe. Y también entonces es de estos grandes alemanes, pues hablamos de teoría del delito. Si vamos a hablar entonces de la criminología, entonces los que acabo de citar, para el estudio del fenómeno del delincuente, por qué se delinque, por qué se cometen esos delitos. Allí hay que enfocar un estudio, y nace entonces la tercera, que tuvieron sus aportes esenciales los que cité inicialmente: Ellenberger, Benjamin Mendelssohn y Hans von Henting, criminólogos que acuñaron el término, por lo menos Benjamin Mendelssohn en 1947 en esa conferencia de psiquiatría, victimología en lugar de criminología. Y entonces hablamos el tema de la clasificación de las víctimas: víctimas inocentes, víctimas complacientes, las víctimas que se vuelven también un delincuente. Ese es el punto al que quería llegar, o que quiero llegar más adelante, porque hoy por hoy ese es el gran problema que tenemos de la multiplicación. Es decir, si estás listo para combatir el monstruo, estás listo para convertirte en uno. Victimología. ¿Cuántos reaccionan, por ejemplo, en un linchamiento, digamos, que han sido víctimas de algo y linchan al delincuente? Hablamos del control social también, ubicándonos aquí en la victimología, porque ¿qué pasa con el control social?
un tema muy de moda con ahora el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que autoriza el uso de las armas para defensa civil. Claro, bajo ciertos requisitos, que los civiles se armen. ¿Para qué? Pues para combatir el problema que no han resuelto el Estado frente a violencia, narcotráfico, extorsiones y toda clase de organizaciones criminales transnacionales, que es el problema de hoy en día. Y Colombia, pues obviamente, que ustedes saben muy bien, no estamos ajenos a ello. El conflicto armado en Colombia, todo lo que ha generado de aquí en el Valle con los diputados, sabemos muy bien cuando fue la guerrilla, se los llevó y después solamente recuperó la libertad uno de ellos, el resto los asesinaron, estando en cautiverio por la guerrilla, la FARC. El tema de Trujillo, las muertes, los 342 víctimas, desaparición forzada por torturas y homicidios a manos de grupos narcotraficantes y de agencias del Estado. Y aquí el problema muy complicado a veces sobre las agencias del Estado, o sea, las fuerzas del orden, la fuerza pública, fuerzas militares y Policía Nacional. Yo, que estuve en una época de 1984 al 2004 como funcionario de la Justicia Penal Militar, desde el cargo más bajito hasta el donde pude llegar dentro de la jerarquía, porque no era uniformado, era civil, y conocí de diferentes problemáticas. Por eso recuerdo muy bien el tema de la violencia. Para Trujillo, estamos hablando de 1988 a 1994. O sea, como 6 años, más o menos. Miren, el problema también hay que documentar, porque resulta, ubiquémonos por ejemplo en el gobierno de Belisario Betancur. Belisario Betancur está de 1982 a 1986, porque a él le tocó el tema de la quema, el holocausto del Palacio de Justicia, 1985, para los que tienen memoria. El tema de Armero, ahora con este problema acá del Nevado del Ruiz, ahora de la erupción, y las prevenciones y las alarmas para que evacúen, porque se habían producido o se habían dado alarmas en ese entonces, 1985, y no se hizo caso omiso a ello, y por eso entonces lo de Armero en el gobierno de Belisario Betancur. Pero allí me ubico en el tema de la violencia. Empezó el tema del narcotráfico. Teníamos el asunto aquí con el cartel de Cali, de los hermanos Gilberto, el ajedrecista, y su hermano Miguel Gilberto Rodríguez, el señor, aún vivo, ya para cumplir 80 años, estando allá en la Carolina del Norte, en la cárcel de máxima seguridad, capturados en 1995, bajo el gobierno de Pastrana. Entonces, miren ustedes, por ejemplo, 1986 le entregó el gobierno de Belisario Betancur a Virgilio Barco. Ahí estaba yo, ahí comencé. Y me tocó una época donde, por el problema del narcotráfico, Pablo Escobar en Medellín, los Rodríguez acá en Cali, y entonces en 1986 a 1990 le correspondió a Virgilio Barco, y ahí fue cuando pues, se dio el tema de la extradición y se generaron toda esa violencia de esa época, los carrobombas, lo del DAS, etcétera, la muerte a políticos, a Luis Carlos Galán, asesinado en 1989, y que era candidato presidencial, y que pues lo sucedió entonces en ese cargo una concertación que hubo política allí para que César Gaviria fuera el presidente de 1990 a 1994, quien le entregó a Andrés Pastrana. Entonces allí se dio una situación muy complicada del narcotráfico y las víctimas del conflicto armado en ese entonces.
1986 a 1990, con Virgilio Barco, entonces se produce el asesinato de Luis Carlos Galán, dirigente político, una promesa de política, porque era seguramente, si no lo hubieran asesinado, hubiera llegado a la presidencia de la República de Colombia, pero que por el tema de la lucha contra el narcotráfico, que ustedes han visto en diferentes programas televisivos y series documentadas, pues lo asesinan para quitarlo del paso por la lucha contra el narcotráfico. Luis Carlos Galán, 1989. 1993 matan a Pablo Escobar, en Medellín. Recuerden ustedes, estaba el gobierno de César Gaviria. 1985 cogen aquí a los Rodríguez, primero a Gilberto el 9 de junio de 1995, dos agentes de la policía disfrazadas dan con el paradero en un sitio aquí en Cali de residencial, y estaba escondido Gilberto, que lo pescaron fue por el olor, por un perfume. Ahí cogen a Gilberto. A Miguel Rodríguez lo cogen creo que fue el 6 de agosto de 1995 en la información de El Sapo. Debido a ello, entonces los extraditan, se los llevan. El año pasado murió en prisión Gilberto, el ajedrecista, y ahora quedó Miguel Rodríguez, todavía pues purgando pena en Estados Unidos. Mire, esa época fue muy compleja, yo lo viví, por eso de pronto aquí no he querido socializar asuntos, porque son bastante complejos hablar de eso. Ustedes saben que pues decir cosas en estos espacios hay que tener mucha cautela. Por eso entonces me abstengo de hacer una referencia documentada de algunas cuestiones, que es mejor entonces quedarse así nomás. Pero lo que sí recuerdo entonces es que esa situación que vivimos, para entender este tema de la victimología del que estoy hablando ahora, creería yo, muchachos, ustedes, si tienen la posibilidad, estudien criminología. Criminología es completa para el estudio del fenómeno de delincuencia. Hoy por hoy es muy importante, claro, no solamente para establecer una teoría frente a la causalidad, o sea, la generación del fenómeno del delito, qué lo produce y qué podemos hacer en prevención del mismo. Porque el pan de cada día, ahora están de moda las estafas, víctimas que, por favor, pues uno dice que el YES se cayó, que las agencias captadoras, etcétera, etcétera. Y las redes sociales, que ni se diga. Esa delincuencia ahora informática, esa delincuencia por esto de las redes sociales, por todo esto que ya nos está cobijando actualmente, por esa generación futurista que estamos viviendo, el tema pues que las estafas están a la orden del día. Y como cualquier fenómeno también que se puede presentar del delito. Entonces, mire, para explicar el tema pues, es decir, ha habido muchas críticas al presidente Lazo de autorizar entonces el uso de las armas. Aquí en Colombia no está permitido. Tengo entendido que ni siquiera se permite a los que tengan armas autorizadas, porque están prohibidas transportarlas. Eso es un delito. Y usted sabe que el porte de armas es un delito de peligro abstracto. Sin que haya todavía generado un resultado, está generando, pero per se, por el mero hecho de estar en posesión de un arma, pues diría, ahí da lugar pues entonces a una sanción penal por él. Es un delito que está mínimo 9 años hasta otro tanto, según la clase de arma que le cojan en su poder. Pero bueno, ahora frente a ese fenómeno que se está presentando de delincuencia en Ecuador, pues el presidente lo ha autorizado, bajo unos requisitos: que los civiles se armen en defensa, seguridad ciudadana, pero en defensa frente a eso que se está generando allí. Entonces es un fenómeno
que diríamos nosotros cómo explicarlo, porque eso podría generar más, obviamente más violencia. Sí, como les acabo de decir, el que ande armado o termina posiblemente víctima de la delincuencia o también se ha dado convertir en delincuente, causando un daño con esa arma, que de pronto no sea en defensa propia, porque a pesar de que aquí hay unos requisitos, que esa persona tenga un curso aprobado en uso de armas, que no tenga sentencias anteriores, que no tenga violencia, conductas por violencia intrafamiliar, un examen psico- psicológico y de toxicológico, bueno, y la edad, 25, no menores de 25 años. En fin, allí hay una polémica con eso y entonces eso es para mirar y estudiarlo desde la criminología. Entonces, con el método inductivo, teniendo aquí esa situación que se produce, ir hasta las causas generales, ¿sí? Buscarle entonces una explicación a ese fenómeno delincuencial. Y así, entonces, por eso el abogado que estudie criminología, pues va a comprender muchas áreas de antropología, de sociología, de psiquiatría, psicología, método de investigación, etcétera, etcétera. Balística, en fin, eso es completo y es integral, pero pues para que hagamos énfasis en esto de la victimología y buscar entonces explicaciones al fenómeno. Ya le dejo hasta aquí pues esta intervención, no quería hacerla tan extensa, pero es pues también un homenaje, no solamente en memoria de Jorge Eliezer Gaitán, abogado penalista, excelente orador y abogado, y a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Todas aquellas personas que son víctimas, los que en este momento están siendo víctimas de un delito. Y el control social, porque diríamos nosotros que cuando no hay control social, cuando no hay justicia, cuando el ciudadano de a pie, víctima de un delito, va y pone una denuncia y no le paran bolas, no le atienden. Si usted ha sido víctima y no hay un control frente a esta situación ni una respuesta a ello, entonces es lo que nos dice que nos lleva a la justicia por propia mano, que es quizás lo último que debería hacerse, porque pues es obviamente que lo que les acabo de decir, que si estás listo para combatir el monstruo, te vas a convertir en un monstruo también. Y las consecuencias que todo eso trae, no solamente en su vida personal, sino familiar, y irse a la cárcel por una conducta en respuesta a esa violencia, que obviamente que aquí pues puede ser que haya una legítima defensa, claro que sí, eso no sería pues tampoco, no hay que desconocerlo, pero a lo que quiero llegar es que tratando de encontrarle una explicación a estos fenómenos que hoy en día se están presentando, y no solamente el fenómeno de víctima individual, sino también el colectivo, porque ubíquense ustedes en los problemas mundiales y presidentes que pues también se defienden de las agresiones de otros países. Y eso es otro tema en política internacional que sería bueno, pero este no sería el espacio pues para entrar a ello. Hasta aquí entonces dejo este tema socializado y esta invitación a que estudien complementario su pregrado con criminología. Es hora de recuperar todos esos espacios académicos frente a esa ciencia interesante del derecho. Buen fin de semana y que después de esta larga Semana Santa de meditación
les permita a ustedes retomar sus estudios, su trabajo, etcétera, etcétera. Hasta luego, chao.